Buenos días con todos. Yo soy Lord como representante del grupo conformado por Gabriela, Ricardo y Ángel. Voy hoy día a realizar la entrevista con la vicerrectora de una de las instituciones de aquí de Puerto Viejo, a la cual se le ha previamente informado que esta reunión está siendo grabada y va a ser almacenada con un lapso máximo de 30 días en la nube de la Universidad de las Américas de Quito, UCLA, con fines netamente de estudio de la carrera. Como todo esto se le ha informado en el consentimiento informado, no va a ser nada publicado y todo se manejará bajo estrictamente el sigilo. Doy paso a la licenciada para que pueda presentarse. Hola, yo soy, ¿cómo está? Buen día. Mi nombre es Gladys Cedeño. Actualmente me desempeño como vicerrectora de la Unidad Educativa Fiscal Uruguay. Muchas gracias, licenciada. Como tal, eh, usted como parte de ser los líderes de la institución, su rol va a ser y es fundamental para implementar prácticas inclusivas y eliminar barreras que afecten el aprendizaje de los estudiantes. Hoy queremos conocer su perspectiva sobre los principales obstáculos y a lo mejor las políticas que puede manejar el Ministerio de Educación que influyen en la educación inclusiva. También nos va a interesar un poco el saber cómo el colegio se va adaptando a las diferentes necesidades de los estudiantes, a la participación de la comunidad educativa y las metas a un futuro que esta tenga. Como tal, como primer cuestionamiento tendríamos, ¿cuáles considera usted que son las principales barreras estructurales que enfrenta la institución para promover la educación inclusiva? La verdad que una de las principales barreras que hemos tenido como institución es la poca o la falta de capacitación al profesional educativo para poder trabajar con personas que tienen alguna discapacidad educativa, sea asociada o no asociada a la discapacidad. Realmente como institución estamos en la obligación nosotros de mantener la inclusión y la recepción de todos los estudiantes, pero también nos chocamos con esta traba de que no todos los docentes han tenido la preparación adecuada para manejar algún tipo de necesidad educativa especial con los estudiantes. Con la ayuda de los profesionales del DS hemos trabajado, hemos tratado de avanzar con las respectivas adaptaciones curriculares, con los días que se realizan, con los diagnósticos que se realizan dentro del aula, pero sí nos hace falta a todos como profesionales tener capacitaciones específicas para poder trabajar con los estudiantes que se encuentran actualmente incluidos en la institución educativa. Sí nos hace falta, porque no todas las capacitaciones reflejan realmente las necesidades que como institución tenemos. Sabemos que hay un sinnúmero de capacidades especiales, unas asociadas, otras no asociadas, y el tratamiento para cada una de ellas es distinto. Y allí muchas veces tenemos ciertas fallas, ciertas falencias al no tener en su totalidad una capacitación a los docentes que les toca o nos toca manejar este tipo de situaciones. En cuanto a el recurso humano, hace falta capacitación, pero ciertamente el Ministerio de Educación maneja estructuras que ya van de acorde a estructuras físicas, ¿no? Que van de acorde a, en teoría, las aulas, el lugar de enseñanza. Pero estas estructuras facilitan, por ejemplo, el acceso a una persona con discapacidad visual, con discapacidad física que anda en silla de ruedas. Los colegios actualmente, usted conoce no solo su institución, sino de forma general, porque imagina que como su función ha pasado, ya he visto otras instituciones, hay esa facilidad de que los estudiantes puedan ir en sillas de ruedas a acceder a recibir sus clases normales como cualquier otro estudiante, porque eso sería inclusión. Lamentablemente no todas las instituciones educativas cuentan con una estructura física para poder facilitar este tipo de inclusión, más que todo cuando la discapacidad es física, como usted lo menciona, cuando tenemos estudiantes con silla de ruedas, lamentablemente no todos el acceso a la institución educativa tiene equiparado esta estructura. Si bien las aulas superiores cuentan, pero no todas. Habría que preparar un espacio físico adecuado para que el estudiante pueda poder estudiar sin ningún tipo de discriminación. Pero en lo que es en sí, toda la institución educativa no está preparada para poder receptar estudiantes con alguna discapacidad física, sea esta visual, sea esta
física en sí, porque no tenemos equipado plenamente la institución educativa. Por lo tanto, estas políticas que el Ministerio de Educación maneja de forma inclusiva, ¿usted cree que están ayudando o están limitando la implementación de las prácticas inclusivas? Se fomenta mucho lo que es la parte inclusiva dentro de la institución educativa, pero si no se cuenta con el recurso económico, si no se cuenta con las ayudas presupuestarias para que se equipare, para que una institución educativa cuente con todos los accesos, realmente dificulta, porque si bien cuando un estudiante cuenta con este tipo de dificultades va a tener la necesidad de tener un acompañamiento directamente de un docente, de un compañero de aula, de un docente sombra, que lamentablemente en lo que el Ministerio de Educación como entidad pública no se está manejando. ¿Y el colegio tiene una forma de gestionar la falta de estos recursos humanos o materiales para dar atención educativa, o sea, inclusiva, o cómo lo gestiona, o cómo lo gestiona? Nosotros como institución educativa no manejamos recursos económicos. Lo que nos ayudamos prácticamente es con los tutores hasta cierto punto, porque como cada docente tiene su carga horaria distribuida, su personal de ese tiene sus funciones establecidas, es un poco más complicado. Hasta el momento no hemos tenido nosotros, en los periodos que yo he estado ayudando en el vicerrectorado, no hemos tenido así una discapacidad que nos impida a nosotros con los estudiantes manejar la inclusión. Han sido discapacidades que le permiten al estudiante desplazarse por toda la institución. Hemos tenido estudiantes con discapacidades visuales, no al 100%, sino más bien a un porcentaje que todavía les permite a ellos valerse por sí mismos. Entonces, sí, no hemos tenido todavía una necesidad así grande como para poder decir, la institución no nos permite ofertarle la educación porque no tenemos el recurso físico, la estructura física para personas con este tipo de discapacidad. ¿Cuál es el porcentaje que usted cree que la parte familiar, los padres de familia, tienden a incidir mucho en las prácticas inclusivas? Porque tengo entendido que hay padres de familias que a veces no aceptan la discapacidad o la necesidad que se tenga. ¿Cómo se maneja eso? Créame que es un problema bastante serio. Alrededor de un 80% de los padres no acepta cuando su hijo tiene una necesidad educativa, más que todo en lo que refiere a una discapacidad, de una limitación psicológica, mental, no aceptan. Sí hemos tenido mucho esa situación porque como docentes nosotros logramos detectar la necesidad educativa, pero cuando nosotros conversamos con los padres, le explicamos a través de las fichas de observación que hacen los docentes, muchos padres no aceptan, se ponen incluso un poco disgustados de que los niños todos aprenden de diversa manera, pero no es lo mismo un padre que lo ve en la casa con actividades cotidianas, actividades diarias, a un docente que ya tiene que impartir un conocimiento y el estudiante tiene que receptarlo y se da cuenta estas limitantes que se presentan en el estudiante, muchas que son leves, otras que son más severas, pero sí, es un problema que nos afecta y más que todo porque la limitante que nos dan es que sí, nosotros no tenemos un documento que nos acredite la discapacidad del estudiante, pues lamentablemente no podemos aplicar el DIAC sin el consentimiento del padre de familia. Nos ha tocado hacer las fichas de observación que hacen los docentes, bueno, con eso trabajamos con el departamento del DS, se elabora el DIAP, si el padre acepta, pues aplicamos la adaptación curricular, pero si el padre no acepta, pues lamentablemente el estudiante tiene que ser tratado como cualquier estudiante con sus necesidades educativas completas y allí es que se comienzan a ver las falencias porque el chico no capta o no aprende al mismo nivel o al mismo ritmo que sus demás compañeros. Y ahí es que los padres ya vienen con la parte contrapusente que dicen, no, es que el docente no nos está ayudando. Como institución educativa, nosotros sí hacemos el proceso de observación, el proceso de tratar de que este estudiante sea incluido, pero no siempre tenemos el apoyo de los padres. Es muy compleja esta situación. Y al hacerlo ustedes como institución educativa, al verse ya, por decirlo así, en brazos cruzados, que el papá no da o no avanza en este proceso, eh, el Ministerio de Educación, por medio de la UDAI, puede intervenir o tiene que ser algo excepcional. Nosotros todos los procesos tienen que ser validados por el padre de familia, incluso cuando nosotros remitimos un caso a la UDAI. Todo depende de la aceptación del padre. Que sí lo manejamos internamente dentro de la institución porque nosotros detectamos
detectamos las necesidades, pero si no tenemos consentimiento de papá o mamá, podemos hacer la derivación, pero tiene que haber el consentimiento del padre. ¿Existen algún tipo de programa o una red de apoyo a nivel de las instituciones en Manaví que trabajen en conjunto para tratar de fomentar la inclusión y la diversidad? Todas las instituciones trabajamos en el fomento de la inclusión, aunque no tengamos los recursos necesarios para poderlos manejar, pues una política que se ha implementado con la finalidad de que los niños, niñas, adolescentes sean incluidos en el proceso educativo sin ningún tipo de exclusión. Sí, sí se maneja. Y con todos estos procesos que hemos conversado, ¿hay una forma de evaluar de qué tanto ha influido lo que se ha hecho para bien o para mal? O sea, como institución podemos decir que hemos tratado de hacer lo humanamente posible, con las limitantes que se nos han presentado, con las discrepancias muchas veces con los padres de familia, pero el docente siempre tiene la predisposición a ayudar, siempre tiene la predisposición de estar al servicio de sus estudiantes, buscando el desarrollo de los mismos, sin negarle a ninguno de ellos el derecho a la educación. Y creo que eso más bien es de la iniciativa propia del docente cuando no se tiene la autorización del padre de familia, y cuando el padre de familia apoya, pues es mucho mejor porque hay esta comunicación entre esta interrelación que permite que el estudiante pueda desarrollarse de una mejor manera de acuerdo a las adaptaciones curriculares que se le hayan realizado. Ya como a manera de ir concluyendo esta entrevista, ¿cómo usted, desde su rol de vicerrectora, visualiza el futuro de la educación inclusiva aquí en el Ecuador y a lo mejor qué sugerencias o qué piensa usted que cambios se podrían hacer para que esto se pueda fomentar, se pueda fortalecer? Más bien como sugerencia, lo que es la parte del gobierno, es que se prepare mucho más al docente para el manejo de estas situaciones de la que son las necesidades educativas especiales. Sí nos hace falta más capacitación para nosotros poder brindar un servicio educativo acorde a las necesidades que tenemos con los estudiantes. Se lo hace, se lo intenta, se lo trata de mejorar en conjunto con lo que es el DES, en conjunto con lo que es el DAI, con los lineamientos que envían, pero no es lo mismo. Sí necesitamos una mayor capacitación para poder trabajar. Anteriormente existía una escuela inclusiva que era solo para los estudiantes que tenían este tipo de discapacidades. Actualmente todos los estudiantes tienen libre albedrío de poder decidir la institución educativa en la cual ellos deseen estudiar. Incluso no se cumplen todas las políticas. Sabemos que de acuerdo a la necesidad que tenga el estudiante se reduce el número de los mismos dentro del aula y eso lamentablemente no se cumple. Es una situación bastante complicada porque usted no puede trabajar a 40 estudiantes de la misma forma teniendo un niño, una niña, un adolescente con alguna discapacidad, que la ley lo determina. Por cada estudiante que tengo con una necesidad, yo tengo una reducción dentro del aula, pero el ministerio lamentablemente hace caso omiso a esta situación y nos toca trabajar con el mismo número de estudiantes, lo que impide tener esa parte exclusiva o ese tiempo para ese estudiante que necesita un poquito más de la atención del docente. Oye, ahí es una gran problemática porque al reducir o sea, al aumentar el número de estudiantes, no va a fomentar una buena inclusión para aquel estudiante. Más aún, un estudiante que se me ocurre que tenga una discapacidad auditiva o visual, es aún mucho más, es complicado, ¿verdad? Y si Así es. no tenía una formación tanto, pienso yo, ¿no? El docente como el mismo estudiante en una capacitación de, por ejemplo, un lenguaje de señas o un braille, va a complicar bastante la educación para el estudiante. Es muy complejo. Nosotros, por ejemplo, digo, como institución no hemos tenido tanto el problema de estudiantes con problemas visuales, con problemas de discapacidades físicas netamente, pero sí hemos tenido casos de estudiantes, por ejemplo, auditivos. Tenemos ahorita una niña que es muy, muy inteligente, pero tiene problemas ella tiene problemas, es sordomuda la niña y es difícil. A ella hay que trabajarle con adaptaciones curriculares en todas las asignaturas. Hay momentos que ella, por ejemplo, se disgusta, se saca los audífonos y nos hace seña de que ella ese día no va a trabajar. O sea, es complejo. Hemos tenido estudiantes con problemas de visibilidad, pero bueno, las adaptaciones son mínimas, hay que ponerlo en la parte de adelante porque no es tanta la adaptación de acuerdo a su grado de discapacidad. Pero sí tenemos estudiantes con autismo, tenemos estudiantes con retardo que los padres no aceptan y ahí sí es sumamente difícil. Imagínense un curso, un octavo en el cual tenemos un niño con autismo y un autismo severo.
en la cual el docente tiene que adaptar su clase para 40 estudiantes con un niño con una discapacidad, cuando la ley determina que debe aminorarse el número por cada estudiante con discapacidad que tenemos. Entonces, es complejo. Vemos que se puedan practicar mejores formas de inclusión a nivel de educación, y no solo educación, sino ministerial, que se pueda fomentar y dar en cuenta lo que se está preveyendo desde la ley y cumpliendo para el bien de los estudiantes, porque si no solo es papeles y cumplir, pero es importante que el estudiante se sienta incluido de verdad. Y más que Así es. todo también los docentes que no se sientan como de brazos cruzados al decir que, ok, tengo una responsabilidad, pero no tengo la formación para cumplirla. Son poquísimos los docentes que se encuentran capacitados en lenguaje braille, en lenguaje de señas, son muy pocos los que están capacitados. Entonces hay que ser bastante ingeniosos para poder llegar a esos estudiantes. Claro, se elabora la adaptación curricular, pero no es lo mismo que yo trabaje con una adaptación curricular cuando yo empatice en el 100% con el estudiante, con el lenguaje que él maneja, en el caso de los estudiantes que tienen problemas de habla, problemas de auditivos. Entiendo. Bueno, licenciada, no, le agradezco mucho por el tiempo que usted me ha brindado en este momento. De parte de Gabriela, de Ricardo, de Ángel y de mi persona, quedamos completamente agradecidos con la información que usted nos ha podido brindar para nuestra materia. Que tenga un Gracias, bendecido día. a la orden siempre, pase bien. Pase bien, chao, chao, gracias. Bien, buenas tardes, estimados docentes, estimados compañeros. En este momento vamos a realizar un poco la entrevista con el departamento del DESE de la institución con la cual estamos trabajando. A continuación le doy paso a la licenciada para que se pueda presentar. Muy buenas tardes, mi nombre es licenciada Alexandra Moreira y soy analista de ESE. Buenas tardes, licenciada Alexandra. Como tal, pongo conocimiento de forma pública que usted así ha firmado un consentimiento informado en el cual se le indicó que la grabación va a tener una duración de estar guardada en la nube de 30 días, nube propiamente de la Universidad de las Américas de Quito, UCLA, y la entrevista va a ser no publicada, sino netamente usada para temas educativos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, estamos de acuerdo. Perfecto, licenciada. Como tal, vamos a analizar un poco las barreras o estructuras que se pueden dar en la forma inclusiva desde donde el lugar que usted trabaja, lo que usted puede percibir en su jornada diaria. Por lo tanto, el Departamento de Consejería Estudiantil de ese es clave en la identificación y la eliminación de barreras para el aprendizaje. Como parte de ser psicólogas, el DS, trabajadoras sociales, etcétera. Queremos conocer cómo ustedes identifican y abordan estas barreras, especialmente las de actitud y conocimiento. También nos interesa saber cómo el DS trabaja en conjunto con las normativas del Ministerio de Educación, los docentes y los padres para apoyar la inclusión y medir el impacto de sus intervenciones. Por lo tanto, esto me da paso a hacerle un primer cuestionamiento a usted, que es sobre qué herramientas usualmente ustedes utilizan como DS para poder identificar barreras de aprendizaje y participación en los diferentes estudiantes que están a su cargo. Ya, bueno, yo soy. Uno de los principales métodos que se utiliza en la institución educativa es la prueba de diagnóstico. Sin una prueba de diagnóstico no podemos saber si los chicos tienen problemas de aprendizaje. Entonces, el docente que está a cargo de su estudiante en cada una de las asignaturas, cuando el chico ingresa a la institución, se toma su prueba de diagnóstico y es allí donde tenemos una presunción de que el niño tiene un problema de aprendizaje. Entonces, si se da en todas las asignaturas, ya tenemos un niño que tiene problemas de aprendizaje y que hay que buscar estrategias metodológicas para que el niño pueda avanzar en todo su año escolar. Muchas gracias. Usualmente al realizar estas pruebas diagnósticos, teniendo en cuenta, ¿no?, que una barrera propiamente se puede dar el tema estructural o a veces las mismas normativas que nos rigen el Ecuador, ¿tienen como tal barreras que son frecuentes año a año, que se van repitiendo en los estudiantes? Sí, una de las barreras es que muchas veces los padres de familia no aceptan que su niño tiene un problema de aprendizaje. Entonces, los padres a veces uno se les llama
para ayudar al estudiante y ellos dicen que no, o sea, que su niño no tiene esa necesidad, que su niño en la escuela ha estado muy bien, pero ellos dicen que como es cambio de escuela a colegio, entonces de ahí viene el problema. Pero nosotros en base a resultados con lo que se trabaja, con ayuda del docente, le indicamos que si ellos no nos apoyan, el niño no va a poder avanzar. Entonces, esa es una de las primeras barreras. Otra de las barreras es que muchas veces el estudiante, por temor a que sus compañeros se burlen, ellos dicen, no, profesora, yo sí sé, lo que pasa es que porque mi compañero me estaba molestando, yo no respondí bien. Pero el temor es que los compañeros no entiendan la magnitud del problema del estudiante. Entonces, esas son dos barreras que hemos encontrado. Y otra de las barreras muchas veces también, como DS, como analista, es que los docentes a veces no nos apoyan también en el trabajo con los estudiantes. Porque muchas veces dicen que el estudiante es que no quiere aprender, que no les gusta, pero ahí entramos nosotros a trabajar con el docente, padre de familia y el estudiante para poder ayudar al niño. Y como miembros del DS, ¿cómo tratan de solventar? Porque me interesó mucho el tema de los padres de familia. ¿Cómo tratan de tomar el caso cuando es el padre de familia, aquel que no acepta que el hijo tiene un problema y se escuda en el cambio de colegio o de una realidad nueva? Bueno, al menos en mi caso yo realizo con ellos entrevistas personalizadas, se habla con el padre, se le indica, se trata de concientizar de que el niño tiene un problema y hay que ayudarlo. Más allá de que ellos como papitos no quieran aceptar, se realiza un trabajo constante con ellos para que puedan dejar y que ellos también ayuden a sus hijos. Entonces, a veces se hace un poco complicado, porque como te indicaba antes, a veces los padres no aceptan, pero ya realizando un trabajo, estar pendiente, yo les explico que no, a ver, bueno, si es una asignatura, el niño puede que no le guste esa asignatura. Por lo general siempre es matemática que no le gusta. Entonces yo a los padres les explico, si solo es una asignatura, el niño tiene miedo a esa asignatura, pero si ya son todas las asignaturas, papito, entonces ya los padres ahí comienzan a concientizar, hay que hacer un trabajo arduo, pero sí logramos el objetivo, es que los papitos permitan que podamos ayudar a sus chicos con refuerzos que se realiza por parte del docente y las adaptaciones curriculares que hay que hacer con ellos con problemas de aprendizaje, porque aquí ya viene una adaptación curricular con ellos para que el niño pueda avanzar. Sería en este caso los refuerzos hasta que ya no tengamos la evaluación, porque aquí ya después que tú detectas que los niños tienen un problema de aprendizaje, algo cognitivo, hay que hacer la valoración, enviar a la UDAI hace su respectivo seguimiento y ellos ya nos indican cómo debemos trabajar con el niño. Y una vez que ya se ha realizado ese proceso que usted acaba de mencionar, todo el tema hasta llegar ya a fines de lo DAE para que haya un feedback, ¿cómo ustedes como DS coordinan el trabajo con el tema de docentes? Y tengo entendido que muchas veces no solamente es el tema docente, sino también el tema padres y familia, porque tiene que ser un trabajo en conjunto, íntegro, en el cual el docente haga su parte dentro de la institución y el padre haga el trabajo desde la casa. ¿Cómo ustedes podrían coordinar esa forma o cómo aportarían ustedes en ese plus para llevar mejor la materia? Ya, cuando se presenta este caso, lo que hacemos es una reunión con los docentes que imparten cátedra al niño, a los niños que tienen problemas de aprendizaje. Entonces, se les explica a ellos, como ellos son los primeros que detectan el caso, indicamos que son ellos quienes nos han puesto en alerta y son ellos los que deben ayudarnos a ver cómo podemos trabajar con el estudiante. Claro está que lo que nos falta mucho es capacitación constante a los docentes cuando hay niños con problemas de aprendizaje o problemas de alguna necesidad educativa. Porque si bien es cierto, el Estado lo que te hace es decir, incluir a los niños, no nos dan las capacitaciones necesarias a los docentes en este caso para poder trabajar. Nosotros como DS lo que hacemos es estar constantemente pendientes de los estudiantes y decir a los compañeros que hasta que tengamos el proceso de valoración de la UDAI con un diagnóstico, trabajemos con los refuerzos respectivos. Eso en cuanto a los docentes. Y con los padres también hacer la reunión. Si tenemos 10 estudiantes, pues hacer la reunión con los 10 padres, indicarles que vamos a trabajar tanto en la institución como ellos en casa, ayudándonos con los refuerzos respectivos que se va a hacer para que su niño pueda avanzar. Porque mira, muchas veces han llegado estudiantes que van a un octavo y ni siquiera saben leer. Pero los padres dicen que los niños de octavo que no aprendieron a leer, no es que le da miedo, que no les gusta. Te voy a contar una anécdota. Yo tuve un estudiante de 10º
que yo lo veía que el niño no podía leer, pero él me decía que le daba temor. Entonces yo lo llamé, hice una entrevista con él y él me explicó, señorita, a mí nunca me enseñaron a leer en la escuela que yo estuve. Entonces teníamos que comenzar de cero con el niño otra vez. Entonces ahí con el trabajo con la profesora de lengua hicimos un refuerzo, hicimos adaptaciones para que el niño comenzara otra vez empezar a leer y a perder el miedo que él tenía, porque él, más allá de que no sabía, era su miedo porque los compañeros se le burlaban. Entonces sí logramos que el niño no avanzara en su totalidad, porque recuerda que en un año no se puede lograr lo que no se hizo en todo desde segundo de básica hasta séptimo. Pero sí se logró avanzar, que el niño ya aprendiera a leer un poco, y ahora el niño ya está en primero de bachillerato y ya lee con más fluidez. Ok, muchas gracias. Ahí por ahí hemos identificado que una de las barreras a veces es la falta de capacitación por parte del mismo ministerio. Ahora, dentro de esas barreras en la institución en que usted labora, ¿existe a lo mejor alguna barrera de índole estructural? En su estructura, no te entiendo lo que me preguntas. Una estructura física como tal, que por ejemplo, yo que sé, cuando hablamos de inclusión no solamente hablamos de necesidades educativas específicas, con temas de cognición o una dismorfia, una disgrafia, etcétera, sino que también a veces con gente en sillas de rueda o discapacidad visual. Entonces, hay ese plus que pueda no favorecer a la educación del estudiante. Te comento que en mi institución sí hay como para los chicos en silla de ruedas, son las sillas de ruedas, pero no en su totalidad. Y yo creo que esto pasa en todas las instituciones, que la estructura no está adecuada para los niños que tienen esa necesidad específica. Entonces, esa es otra barrera que hay, no solo en mi institución, sino que en la mayoría de instituciones. Todavía no estamos preparados como para tener una estructura para que los chicos puedan desenvolverse con normalidad, porque si tenemos un niño con ceguera, tú sabes que en las instituciones hay escaleras, pero no está adecuado, solamente este espacio es para ellos, para que ellos puedan bajar, para que ellos puedan subir, entonces todavía no tenemos ese espacio específico. Interesante, porque ya es algo de índole nacional, ¿no? Que ya debe de tomarse en cuenta en conforme a esto. Pero ya dentro de culminado un año educativo como ese, ¿cómo medirían, o si es que lo miden también, el éxito o el impacto de las intervenciones que han podido realizar en lo largo de ese año? ¿Hay una forma que se pueda medir, que se puede decir, no, si pudimos cumplir o no cumplimos, etcétera? Ya, cuando nosotros terminamos un año educativo, nosotros tenemos que dar, como tú ya sabes, una rendición de cuentas de cómo nos fue con los chicos. Entonces, de mi parte, yo siempre trabajo con los estudiantes y estoy pendiente hasta el final. Entonces, para mí sí ha sido un logro de, qué sé yo he tenido 200 o 300 estudiantes, y de los 300 estudiantes, que 50 solamente se hayan quedado porque he estado en un proceso continuo, estar todos los trimestres, padres de familia, estudiantes, llamadas de teléfono, visitas domiciliarias, y a mí me ha funcionado. Entonces, yo sí tengo un logro, te diría, del 95% de que todos los estudiantes que están a mi cargo hayan pasado su año, incluso los niños que han tenido problemas de aprendizaje puedan avanzar. De forma general, para ir concluyendo con esta entrevista que de antemano, como yo, como miembro que estoy aquí de mi grupo, le agradecemos. ¿Qué mejoras usted consideraría que se podrían implementar a nivel nacional para poder fortalecer la educación inclusiva en el Ecuador? Primero, dar charlas a los docentes, porque mira, muchas veces los docentes se sienten con las manos atadas, que no saben cómo trabajar con los niños que tienen algún problema de aprendizaje, dislexia, discalculia, porque no están capacitados para trabajar con los chicos. Lo que a veces se hace es que solamente ya vienes con el currículum, te toca trabajar con libros, con los libros, pero no está cómo trabajar con los niños que tienen alguna necesidad. Entonces, primero darle capacitaciones a los compañeros para poder trabajar con los chicos y poder avanzar. Ese es uno de los temas primordiales para poder avanzar. Si tú te capacitas y sabes cómo trabajar con los chicos, tú vas a tener éxito, pero si solamente lo haces por cumplir, tienes en una aula 45 estudiantes, ¿qué es lo que se tiene? 45 estudiantes y tienes 2 estudiantes o 5 estudiantes con alguna necesidad, problemas de aprendizaje, bueno, alguna discapacidad física. Tú te vas como docente a los 40 estudiantes y te queda poquito tiempo porque no sabes cómo trabajar. ¿Qué es lo que hacen los compañeros? Dan hojitas y le traen, qué sé yo, dibujo, recorte y el libro, pero no tienen esa capacitación para decir, no,
Con el mismo tema voy a trabajar con los chicos, pero con las adaptaciones curriculares. Claro, claro, la forma de cómo adaptarse al entorno. Pero también me parece un poco que 45 estudiantes es un poco elevado el número para que se pueda manejar a un docente y más aún con una persona con necesidad educativa. Sí, pero mira, te cuento que ahora, antes teníamos de 45 estudiantes, podíamos tener podían tener los compañeros 2 niños con necesidades educativas. Ahora ya no. Ahora ya dicen que si tienes 45 estudiantes y tienes 6 estudiantes con necesidades educativas, tienes que ingresarlo al aula de clases y tienes que ver cómo se trabaja. Entonces, es ahí donde el compañero docente se siente con las manos atadas porque no sabe cómo hacer con los 6 estudiantes. Imagínate que tengas un niño con síndrome de Down, ceguera, parálisis. Entonces, ¿cómo trabajas acá con los 40 estudiantes que dejas acá? Por eso es que nosotros como instituciones públicas no tenemos el apoyo de el apoyo de la maestra sombra, como que se dice. Pero en las instituciones particulares sí las hay, donde la maestra se dedica a trabajar con los chicos y la maestra de apoyo es la que trabaja con los mismos temas y el chico avanza, pero no pasa lo mismo en los fiscales. Claro, porque igual el tema de la maestra sombras tengo entendido que tiene mucho que ver también con adquisición económica de los padres que puedan también pagar Por a eso una te digo maestra sombra. que no hay el apoyo. Antes habían las aulas de apoyo pedagógico dentro de las instituciones fiscales, hace muchos años atrás. Luego, al pasar los años, ya no tenemos estas aulas de apoyo, que era donde estaban las maestras y ellas solo se dedicaban a ayudar a los niños que tenían alguna necesidad, algún problema de aprendizaje, pero ya no la tenemos. Que por lo que entiendo haría mucha falta en la actualidad. Muchas gracias, licenciada Alexandra, por su ayuda en este pequeño proyecto para mi formación académica de parte de mi grupo de Ricardo, Ángel, Gabriela, en mi persona Josué. Estamos completamente agradecidos por la ayuda que nos puede brindar y su conocimiento hacia nosotros para poder desarrollarnos mejor en el tema de inclusión a nivel educativo. De antemano, muchas gracias. Siempre a la orden Josué, cuando usted necesite tendrá mi ayuda. Muchas gracias, que tengan un bendecido día. Pase bien, chao, chao. Ok, licenciada. Un gusto saludarle. Me presento. Soy José Dolores, estudiante de psicología. Este es un trabajo de mi materia específicamente de educación inclusiva. Soy representante de uno de los grupos que estamos conformados. En mi grupo está Ricardo, Gabriela y Ángel. Eh, esta reunión está siendo grabada y como ya se le indicó al momento de firmar el consentimiento informado, esta grabación va a quedar grabada y va a ser subida a la nube de la Universidad de las Américas de Quito, con una duración máxima de 30 días. Posterior a estos 30 días, la grabación será borrada. Esto será usado netamente para fines educativos para nuestra materia. Por lo tanto, le cedo la palabra a usted para que se pueda presentar y qué función desempeña. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Vanessa Chávez, soy docente del área de cultura física y sí, pues tal como usted lo mencionó, se firmó un consentimiento informado, el cual pues acepté con todo gusto. Ok, damos paso a lo que es la entrevista. Por lo tanto, en el aula, la educación inclusiva se pone en práctica a través de diferentes estrategias didácticas, adaptaciones curriculares y un enfoque centrado en la diversidad. Como docente, su papel es clave para facilitar el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes, independientemente de sus capacidades y necesidades. Esta entrevista, como objetivo, va a tener el explorar cómo enfrenta y supera las barreras didácticas y actitudinales en su labor cotidiana. Un poco las herramientas que recibe por parte del Ministerio de Educación para promover la inclusión y las adaptaciones que implementa para crear un ambiente de aprendizaje equitativo. Por lo tanto, de paso, un primer cuestionamiento que es, normalmente dentro de su actividad como docente, ¿cuáles son las barreras que usted mayormente enfrenta día a día a nivel de inclusión? Bueno, respecto a ese tema, le comento que más trabajo con los chicos en el área de cultura física. Las principales barreras que encuentro son las barreras de aprendizaje, las barreras socioeconómicas y un poco también las barreras emocionales.
esas tres barreras son las que muchas veces coartan el proceso de enseñanza-aprendizaje en lo que respecta a mi área. Conforme a su materia de educación física, ¿pueden existir dentro de la institución en la que usted labora algún tipo de barrera de índole estructural? Me especifico concretamente, tener estudiantes que anden en sillas de ruedas y que no tengan lugares específicos para que ellos puedan moverse libremente por toda la institución, o incluso para el tema mismo del deporte. Bueno, en lo que tiene que ver con ese tipo de situaciones que usted menciona, con el estudiantado, actualmente no tengo ningún alumno que tenga algún tipo de discapacidad física que pues represente un problema dentro de lo que es la clase. Han existido estudiantes que han presentado lesiones, pero es una discapacidad temporal y pues a ellos se les da apertura para que el vehículo o el medio de transporte llegue hasta el aula. Y en lo que respecta a la clase, pues también se coge, como trabaja dentro del coliseo, se les acepta el acompañamiento para que puedan trasladarse hasta el mismo. Pero así como una discapacidad eh, eh, a largo plazo, más con mayor problema, no. ¿Qué estrategias usted puede aplicar para fomentar la participación activa de los estudiantes con diferentes capacidades? Sin lugar a dudas, la principal estrategia que se maneja en el área de cultura física tiene que ver con la parte lúdica. La parte lúdica es aquella que representa la unión de los chicos para que puedan dejar a un lado sobre todo la barrera emocional, que es la que actualmente tiene mayor presencia dentro de lo que es el campo educativo. Los chicos están presentando muchos problemas de ansiedad, falta de autoestima o situaciones personales que en el momento del desarrollo de la clase se hacen presentes. Entonces hay que trabajar con la parte lúdica para que ellos tengan confianza en sí mismos, confianza en sus compañeros, confianza en el docente y puedan desarrollar una clase y lograr el objetivo que es el que se busca pues, en cada una de las actividades que se plantean en la clase. Muy bien, dentro de esa confianza, ¿se pueden incluir el tema familiar, específicamente los padres de familia, como otros agentes educativos, como parte de este proceso de aprendizaje? ¿Y cómo lo haría? Sin lugar a dudas, se debe de incluir al padre de familia. Hay situaciones que en lo personal se ha logrado identificar y es que en temas de inclusión o en temas de discapacidad, la ayuda del representante o de padre de familia es fundamental. Se debe de iniciar primero por la aceptación. Cuando uno logra identificar que existe algún tipo de discapacidad, hay que informarle al padre y este debe de aceptar de que su hijo está teniendo algún tipo de discapacidad para que pueda colaborar en el desenvolvimiento o en la mejora de cuando he observado situaciones como las que ya le mencioné, ya sea por problemas de aprendizaje, por eh, socioeconómicas, porque el docente de cultura física, uno de los requerimientos es que utilice la ropa o vestuario adecuado. Entonces, muchas de las veces, los padres de familia tienen inconvenientes que no pueden solventar este gasto, ¿no? Entonces, hay que llamar al padre de familia, hay que explicarle la importancia del uso del vestuario adecuado para desarrollar una clase de cultura física y cuando he visto situaciones emocionales de ansiedad o de falta de autoestima, poca participación en la clase, se lo llama para que él dialogue en casa, para que vea qué es lo que está pasando, porque representa un signo de alerta que se debe de trabajar en conjunto con DS, con el padre de familia y lógicamente con el estudiante.
Dentro de este cuadro que al final manifiesta de que pueden haber ansiedad o depresión, ¿de qué manera el DS le aporta no solamente a usted, sino también a los padres para incluir de mejor manera al estudiante dentro de lo que es específicamente su materia? Cuando se ha detectado temas de ansiedad, que le vuelvo a repetir, actualmente es tan usual observar la presencia de ansiedad dentro de lo que tiene que ver con la barrera que el estudiante está colocando. Se informa al DS, el DS se dialoga con el tutor, con el DS y se indica qué es lo que hemos logrado observar, por qué nosotros manifestamos que hay la presencia de ansiedad o de alguna falta de autoestima o estrés o situaciones o la detección de situaciones personales, porque los chicos varían su comportamiento. El DS nos apoya manteniendo inicialmente una reunión con el padre de familia para que el padre de familia autorice que se realice un diálogo entre DS y estudiante. Luego el DS, conversamos con el DS para ver qué estrategia, sin que el DS nos diga directamente qué es lo que está pasando con el alumno, porque son situaciones que se manejan de manera personal allá, ¿no? Entonces, ellos sin que nos digan qué es lo que está pasando, nos colaboran indicándonos qué estrategia o hacia dónde debemos de encauzar nuestro acompañamiento dentro del aula para que el estudiante mejore, ¿no? Entonces, de esa manera es como el DS nos colabora. Dentro de su materia como tal, ¿usted ha usado o suele usar algún ajuste en sus métodos de evaluación para asegurar que los estudiantes sean incluidos? Sí, 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 sí. Más allá de que uno llega a la clase con un objetivo, lo principal es el bienestar en conjunto, ¿no? Cuando tú llegas con un objetivo o llegas con un tema de la clase, pero logras intuir de que algo no está bien, a veces es necesario dar a un lado el currículum porque se desarrolla mensaje o en valores altos si la parte emocional no está bien. Entonces, eh, trabajo, le vuelvo a repetir, con la parte lúdica para poder en ese momento hacer algo más dinámico, algo que me permita a mí que los estudiantes se sientan bien, que se logren apoyar y de ahí sí, en la siguiente clase, pues logro retomar lo que es la parte curricular. Ya para ir concluyendo, licenciada, a nivel de Ministerio de Educación, ¿se recibe capacitación para manejar estas situaciones de inclusión? El Ministerio de Educación sí da ciertas capacitaciones, pero lamentablemente las ejecuta a criterio personal, las ejecuta o las canaliza de forma equivocada. El Ministerio de Educación realiza un enfoque directamente con el DS. El DS trata de trabajar solo con los tutores, cuando en realidad se debe de trabajar es con todo el personal docente, porque somos quienes estamos inmersos en lo que es el trabajo con los estudiantes. Ofertan también cursos a través de plataformas en donde pues no se logra realmente un objetivo o el objetivo que busca el Ministerio de Educación no se logra. No están ajustados a la realidad que vive cada institución educativa. Entonces, el Ministerio de Educación trata, oferta, pero lo hace de una manera muy globalizada que no busca realmente lo que tiene cada institución educativa. A nivel de inclusión, ¿estaríamos encaminados o aún estaríamos en pequeños pasos para llegar a lo que necesitamos realmente? No, no estamos
intentando caminar, porque existen muchas barreras. Hasta ahora, si usted hace un análisis, no, no existen instituciones que tengan libre acceso o el acceso primero físico, ¿verdad? Las instituciones están creadas o están en su parte estructural, no buscan la inclusión, ¿no? Y en la parte pedagógica tampoco. Recibimos a todos los estudiantes y le damos la oportunidad, porque así lo dice la ley, ¿verdad? Debemos de respetar y no le podemos negar el derecho a un alumno de recibir la educación. Pero también es cierto que muchas veces esa recepción de los estudiantes, en lugar de mejorar, hacemos un daño. No todos los docentes estamos preparados para brindar una educación que represente, dependiendo del grado de discapacidad que tenga un alumno, a realizar actividades que sean representativas dentro de su diario vivir. Lamentablemente, en donde si llegásemos a tener un alumno con discapacidad, no podríamos centrar nuestra atención solo en el estudiante que tiene discapacidad y descuidar a 39 alumnos. Y la enseñanza que nosotros podamos dar, dependiendo del tipo de capacidad que tenga, vuelvo a repetir, este alumno, no estará acorde a lo que él necesita para poder sobrellevar una vida que le permita, pues, ser productivo ante la sociedad. Entonces, a criterio personal, nosotros estamos, pero no hemos dado, mejor dicho, casi nada en cuanto al avance. Comprendo. Muchas gracias por su tiempo, estimada licenciada, por la ayuda a este pequeño proyecto que estamos realizando como estudiantes de psicología. Quedamos en nombre de Ricardo, Ángel y Gabriela y mi persona, yo soy, quedamos completamente agradecidos con los aportes que usted nos ha podido ayudar. Un gusto, yo soy siempre a la orden. Pase bien. Chao, chao. Muchas gracias.